Buenas noches, quien les habla a ustedes es Renzo Fulca Castrillón y mi podcast Horror Histórico, o HH abreviado, se encargará en este capítulo de escribir diversos crímenes peruanos históricos acerca de asesinatos, grandes robos, descuartizamientos, desapariciones, secuestros y más de la gran franja roja policial. En este capítulo hablaremos de los crímenes relacionados al descuartizamiento, sección que llamaremos Horror en partes, irónicamente, que cambiaron las precauciones de los peruanos a la hora de salir a la calle, como en el suicidio de Reque también. Bien, empezaremos iniciando con nuestro primer caso. Este caso no es el primero que se registra en el Perú a nivel policial, pero sí a nivel periodístico, pues fue el primer caso que se registró y se sacó en un periódico hace más de 93 años. El descuartizador del Hotel Comercio, el primer gran crimen de la historia del Perú, sucedió en 1930. Hace 93 años, un cuerpo descuartizado fue hallado dentro de 2 maletas en el centro de Lima, cambiando para siempre la historia del policial de nuestro país. Lo llamaron el crimen del Hotel Comercio. Bien, el 24 de junio de 1930 cambió para siempre la historia del Perú. Nacía la Crónica Roja Policial, pero también la inseguridad ciudadana. Esa sensación de los que más horrendos crímenes, de los que solo nos enterábamos por las noticias, podían también suceder en nuestro país. Ese día, un ciudadano español asesinó de un martillazo a su compatriota dentro de una habitación del Hotel Comercio, ubicado donde hoy se encuentra el famoso Barco Dano, allá en Lima. Luego descuartizó su cuerpo y lo colocó en 2 maletas que después abandonaría en un cuarto alquilado a unas cuadras de ahí. El macabro asesinato remeció a la opinión pública y acabó con nuestra ingenuidad. Por fin tenemos en nuestro medio uno de esos crímenes horripilantes que son moneda corriente en Londres, Nueva York, Berlín o Chicago, escribió con emoción Clemente Palma, director de la revista Variedades e hijo del recordado autor de las tradiciones peruanas, Ricardo Palma. Por increíble que parezca, el crimen fue nuestra graduación, nuestra entrada a la modernidad del siglo XX. Todo empezó el 20 de junio de aquel año. Ese día, los españoles Genaro Ortiz y Marcelino Domínguez arribaron en la estación Desamparados, donde funciona actualmente la Casa de la Literatura Peruana. Procedentes de Bolivia, donde se dice que habían asaltado una joyería, elegantes y ambiciosos. Los jóvenes compañeros de viaje habían pasado un tiempo en Argentina también buscando fortuna. Tras llegar a Lima, se hospedaron en el conocido Hotel Comercio, en su tercera noche en la capital. Comenzaron a discutir por el reparto de su botín, y Ortiz le sentó un mortal martillazo a Domínguez. Entonces salió a comprar un cuchillo y amoníaco, y con precisión de cirujano comenzó a cercenar el cuerpo de su compatriota. Luego puso cuidadosamente todos sus restos en 2 maletas. A través del diario se enteró que la familia Buendía alquilaba una habitación en la calle Concha 356, actual Jirón Ica, allá en Lima. A la mañana siguiente salió del hotel con maletas a cuestas. Pagó por la estadía sin levantar sospechas y se presentó en la puerta de aquella casa para alquilar el cuarto. Dejó su equipaje en la habitación y la cerró con candado y dijo que regresaría pronto, algo que nunca pasó, pues él fue directamente al puerto a tomar un barco rumbo a Panamá. Seguimos con nuestro siguiente caso. A continuación les nombraré lo que ponía el titular de un periódico hace más de 40 años. Fue acusado de asesinar a más de 20 mujeres y murió estrangulado en un interrogatorio. La vida del descuartizador de Lima. 1986. El homicida pasó a la posteridad por la manera en la que el reconocido psicólogo Mario Poggi puso fin a su vida cuando la policía buscaba que confesara sus crímenes. Ángel Díaz Balbín era conocido como el descuartizador de Lima. Fue acusado de cometer una serie de asesinatos en Lima entre diciembre de 1985 y enero de 1986. Aunque nunca se comprobó si fue él quien perpetró esos crímenes, pese que había llevado una vida de delitos, porque el reconocido psicólogo Mario Poggi
quien pasaría a la posteridad, acabaría con su vida. Antes de saltar a su particular fama, este sujeto también era conocido por la prensa de la época como el vampiro de Breña. Sus primeros homicidios los cometió en 1976, hacia ya en ese momento 10 años. Asesinó a su propia tía, Genoveva Díaz, y a sus primos menores de edad. También había sido encerrado en la cárcel después de ser acusado de haber estado involucrado en la muerte de una mujer italiana llamada Nina Barsotti. El jueves 6 de febrero de 1986, Ángel Díaz Balbín, de 26 años, fue capturado por los agentes. La prensa lo bautizó como el descuartizador de Lima. El acusado reveló que se sentía paranoico por el interrogatorio, el cual se realizaba por horas. Ante la impotencia de los especialistas, los miembros de la PIT, la disuelta Policía de Investigaciones del Perú, decidieron acudir a otra persona. Es justo ahí donde a alguien se le ocurrió llamar al doctor Mario Poggi, un especialista que había llevado estudios de psicología criminal en la Policía Nacional del Perú, PNP, y había trabajado como catedrático en la Escuela de Oficiales de la PIT, Policía de Investigación del Perú. Con esas credenciales, los oficiales estaban seguros de ratificar la patología del acusado. No le bastaron más de un par de sesiones a Poggi para llegar a estas conclusiones: dócil e impasible. Entonces el psicólogo, evidentemente tan o más perturbado que su víctima, acabó con la vida de Díaz Balbín, aquel asesino, el 9 de febrero de 1986, y lo celebró con la siguiente frase: «Soy un héroe, lo salvé de un monstruo», les dijo a los dos policías que lo esperaban afuera del cuarto de interrogación, en donde había estrangulado al sospechoso. Aunque la sociedad limeña respiró un cierto aire de tranquilidad por la supuesta muerte del descuartizador de Lima, lo cierto es que un poco tiempo después continuaron las apariciones de los cuerpos en bolsas negras, hasta que un día paró. No hubo más. La policía tampoco se esmeró en buscar a más culpables. Nunca más se supo nada de algún descuartizador de Lima. Y si Ángel Díaz Balbín no era el asesino, esta pregunta nunca tendrá respuesta, pues su asesino, Mario Poggi, no dio ningún tipo de entrevista sobre aquel caso. Él decía que cuando lo estaba ahorcando con la correa, ya casi al final de su agonía, confesó sus crímenes, pero es algo que nunca sabremos. A continuación, un fragmento de aquel noticiero o aquella entrevista que se le tomó en aquellos años. Le ha indicado que se eche al suelo, de cúbito ventral, le ha amarrado su correa al cuello y lo ha estrangulado, sin que el detenido Ángel Antonio Díaz Balbín haya ofrecido resistencia alguna. A continuación, datos adicionales sobre los dos primeros casos. Curiosidades. Bien, sobre el primer caso, aquel del crimen de la historia del Hotel Comercio, se dice que cuando el español Genaro Ortiz zarpó de Panamá y llegó al puerto del Callao, a la hora de extraditarlo, él bajó y todas las muchachas de la época se le quedaron mirando, pues decían todas que parecía un gran actor de telenovelas o en esa época de cine. Además hubo una muchachita limeña que se le acercó y le regaló un collar de una virgencita. Todos decían que aquel hombre era inocente por su buen rostro, buena cara, buen físico y buen aspecto, cosas que la gente no hubiera pasado. Luego se está con el asesinato de Ángel Díaz Balbín, el descuartizador de Lima. Se dice que Mario Poggi nunca pudo ejercer su carrera de psicología después de haber cometido aquel crimen. A veces salía a los medios cuando lo liberaron en 1991. Salió de la cárcel y lo llevaban a diferentes programas. Normalmente se decía que los programas que lo presentaban faltaban de rating y audiencia.
Luego terminó vendiendo sus libros totalmente, libros de escasa poca monta y de poca cultura o ni siquiera preocupación por enseñar algo bueno, como el estrafalario Mario Poggi se había caracterizado. Se realizó vendiendo esos libros hasta que murió en 2016. Ahora finalizamos con un caso en nuestro distrito de Reque. En el sector Las Delicias del distrito de Del Reque, Chiclayo, Lambayeque, fue hallado el esqueleto de un hombre de aproximadamente 40 años, que presuntamente fue descuartizado y aparentemente incinerado, pues los restos fueron esparcidos en un área de 100 metros. El cuerpo fue hallado en donde hasta hace un tiempo funcionaba la granja San Jorge. Hasta el lugar llegaron agentes de la comisaría del sector, peritos de la criminalística, así como la fiscal Imelda Yasquem de la Fiscalía Mixta del Distrito de la Victoria, quienes procedieron a levantar los restos. El esqueleto fue llevado al Instituto de Medicina Legal para las investigaciones del caso. Además se halló una casaca y pantalón de polar color azul, además de un par de zapatos con punta de acero. Se indicaría que la víctima era un conocido comerciante de la ciudad de Reque, y al parecer la muerte declararía un ajuste de cuentas entre diferentes comerciantes y prestamistas venezolanos. Estos han sido los diferentes casos donde personas descuartizarían a diferentes víctimas, causando una época de terror y un antes y después en la percepción y protección de la seguridad nacional y local. Y hasta aquí ha llegado el programa Horror Histórico, HH, con su sección Horror en Partes. No se olviden de comentar cómo les pareció el podcast y nos vemos en otra oportunidad. Tras encima, así fue, es y ha de ser el horror.